¿Qué tal? ¿Cómo está? Festejándote, José Luis. Festejándome. Muchísimas gracias por la atención. Y aquí voy llegando. Estaba llenísimo el estacionamiento ahora. Mira nomás el gelatinón de mango, ¿verdad? Es de mango con un aderecito de yogurt que aquí Claudia y el equipo de producción hicieron el favor de traerme. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí el día que sea, ¿no? Aunque sea el cumpleaños. Estamos hablando el día de hoy sobre la higiene personal y su relación con los estados mentales. Ya, Gaby, ahorita te estaba escuchando en el carro. ¿Qué pasa? Ah, la gelatina va para afuera, ¿no? Pero regresará, José Luis, regresará. ya la conté, ¿eh? Le conté las fresitas. Le decía, te estaba escuchando, Gaby, por el radio, en lo que estaba dando vueltas y vueltas y vueltas para encontrar un lugar para la camioneta. ¿Qué pasa con ese tema? El día de ayer nos quedamos un poquito cortos con el tiempo, con todas las cosas que podríamos hablar. Estábamos hablando de cómo este asunto de la higiene efectivamente va reflejando nuestra salud mental, va reflejando diferentes aspectos de nuestra salud mental. Y es que hay quien dice que el exterior es solo el estuche, que el exterior es solamente la apariencia, que lo que importa es lo de adentro. Realmente lo de adentro es una reflexión. Lo que nosotros estamos viendo hacia afuera es nuestro psiquismo reflejado hacia afuera. Ahí el problema es el prejuicio que se tiene sobre ciertas cosas. ¿Sí ve? Hay cosas, es más, no hay nada que se puede esconder. Realmente no hay nada que se puede esconder. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, vestimos, nos limpiamos, no nos limpiamos, nos cortamos, no nos cortamos, nos ponemos o no nos ponemos, es un reflejo de nuestro psiquismo, es un reflejo de cómo está nuestra mente, cómo se va utilizando, digamos, el exterior, cómo se va moldeando el exterior hacia nuestros propios deseos y nuestros estados mentales. Entonces, tampoco hay que ponernos de repente con cosas realmente muy cerradas de cabeza de decir, uno reconoce a la gente por cómo trae sus zapatos, ¿no? Imagínese, un ingeniero, rara vez vamos a ver un ingeniero con sus zapatos boleados, ¿no? Y si los vemos con los zapatos muy boleados, pues posiblemente pensaríamos que no le gusta tanto andar en la obra, ¿no? Hay muchas cosas que nos puede decir la apariencia de las personas, sin embargo, no es lo que nosotros nos estamos imaginando en un primer momento, ¿no? Usted, ¿qué criminal de cuello blanco ha visto con tatuajes, ha visto sucio, mal arreglado? Nadie. Y aún así tenemos infinidad de personas que cometen una cantidad estratosférica de crímenes, a veces innombrables, en fraudes, en cómo van dejando millones de familias sin hogar, gente que se queda colgada con sus ahorros, con sus atenciones médicas, y estas personas se visten muy bien y traen unos zapatos muy boleados. Entonces, ahí es en donde le digo que el estereotipo ya nos queda pues realmente muy chiquito como para poder decir, es que si trae los zapatos así, si la mujer trae zapatos abiertos, entonces ¿qué tal? Y si la mujer tiene zapatos cerrados, es ¿qué tal? No se puede. Es esto mismo, Gaby, que decimos tanto, por ejemplo, con la interpretación de los sueños, ¿no? Que no hay un diccionario. Sí va hablando de nuestra persona, pero realmente se necesita un buen estudio y se necesita un ojo clínico y aparte se necesita conocer a la persona para conocer a la persona. ¿Sí ve? Uno no puede saber simplemente de ver a las personas. Uno puede intentar adivinar, eso sí. Uno puede intentar adivinar y a veces le vamos a atinar, ¿no? A veces, tal vez con el trato que tenemos con las personas, podemos llegarnos a hacer un cierto sentido, ¿no? Un cierto callo de decir, bueno, es que esto más o menos me late como que va por acá o va por allá, pero aún así, no podemos hasta que conocemos a la persona. Es algo muy curioso, Gaby, como en nuestro quehacer estamos tratando todo el tiempo con personas, estamos hablando de cosas sumamente privadas, de aspectos profundos del inconsciente, y aún así, ¿no? En el quehacer se hace una entrevista antes de iniciar cualquier tratamiento. Se hace una entrevista para poder conocer un poquito a la persona, para saber qué se puede tratar, qué se puede hacer, si se puede trabajar o si no se puede trabajar. Entonces, ya cuando de repente le queremos hacer al chamán, al adivino, es que tus ojos están abiertos de tal, ya patinamos, ya nos fuimos al otro lado de la cerca, en donde estamos imaginando y plagando el mundo con nuestras fantasías. Y es esto mismo alrededor de la higiene personal. En la higiene personal nos vamos a encontrar un montón de cosas que efectivamente reflejan nuestros estados internos, pero los reflejan tal cual como son, no en nuestro prejuicio de cómo debería de ser. Es que una persona que utiliza muchas joyas seguramente es una persona que le gusta demostrar el poder, que le gusta demostrar su poder adquisitivo.
No sabemos. Posiblemente sea alguien que tenga una fijación con las pulseras, ¿no? Y ya con eso tuvimos para echar a la basura nuestra tesis de cómo le gusta demostrar su poder y lo demás. Igual tiene alguna fijación con los coldijes y eso no lo podemos adivinar nada más de verlo. En el aseo personal no nos podemos ir por limpio, bueno, sucio, malo. No se puede. Aparte de que realmente somos tan complejos, somos tan abstractos en nuestras formas, que es muy raro cuando un detalle de la personalidad, un detalle de nuestra forma nos va a revelar todo lo que está en el interior. Eso no se puede. Es una manifestación más de lo que está sucediendo, ¿no? Es solamente una parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que sí, efectivamente va diciendo muchas cosas, pero no todas. No nos podemos conocer a través de esto. No podemos decir como si fuera un, ¿cómo se llama esto, Gaby? Un criterio clínico. Es decir, ¿vino bañado en la entrevista? No. Mal. Puntos menos para su salud mental. Sí, claro. Normalmente cuando hay algo que nos puede ser más ilustrativo, es en estos casos extremos, en estos casos muy exagerados. Por ejemplo, una persona que tiene ya esta cosa de peinarse, que no se debe de mover un pelito, que si está el peinado hecho de tal o cual forma, encima del peinado tiene que ir una cantidad considerable de gel para que no se mueva en ningún momento, y hasta se ven así como apretaditos, ¿no? Y la corbata por acá demasiado ajustada, y bueno, pues ya es demasiado obvio, ¿no? Ahí ya es demasiado obvio. También si vamos una persona en harapos, o si vemos una persona que literalmente hace sobre sí mismo, hace sus necesidades sobre sí mismo, como decíamos el día de ayer, por ejemplo, en el caso de los vagabundos, bueno, pues esto ya es algo extremo. Y a veces estos casos nos valemos de este tipo de situaciones extremas para que pueda resultar más evidente o un poquito más didáctico, pero no, en la vida cotidiana no nos encontramos estos estados puros en las personas. En la vida cotidiana las personas somos más una mezcla de muchas cosas y mucho más difíciles de velar nuestras formas y nuestros como caminos internos. Entonces sí, no nos podemos ir por esa parte tan lineal. Pero esto que tiene que ver con la higiene siempre se relaciona íntimamente con como esta economía libidinal que tenemos, porque se va convirtiendo como en una medida de control para las personas, la higiene personal. Decíamos el día de ayer que en la etapa en donde empieza el control de esfínteres para los niños, es una etapa que para ellos significa mucho, porque significa como tener control sobre algo y tener decisión sobre algo, poder elegir, por ejemplo, si van a evacuar en determinado momento o no, poder, y puede sonar de verdad algo muy absurdo, dudo que alguien recuerde esos momentos de su infancia, pero el niño verdaderamente lo vive como un hallazgo. Puede ser algo maravilloso o puede ser algo también muy pesado para él y para sus cuidadores, para quienes le están educando. Y esto lo podemos ver, esta economía, digamos, de control, la podemos ver en muchos adultos reflejada en su higiene. Hay muchas personas, por ejemplo, que requieren, para sentir así como esa descarga o ese relax, no bañarse sino hasta que han acumulado cierta cantidad de mugre, por ejemplo. No, primero voy a ponerme a limpiar o voy a ponerme a hacer tal cosa, para entonces sí que aproveche, ¿no? O usar una prenda, por ejemplo, cierta cantidad de veces hasta que ya esté suficientemente sucia. Pero nosotros nos justificamos con motivos prácticos a veces, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay gente que hasta dice, bueno, es que es por ahorrar agua, o es porque es más práctico, porque si ya voy a barrer, entonces una vez. Pero realmente, si nos quedásemos en ese motivo práctico, entonces, ¿cómo explicar la sensación tan grata de la persona cuando hace eso?
esa sensación como de relax, o esa sensación de sí, perfecto, cuando se le acomodó en el itinerario exacto que tenía planeado, ¿no? Primero acumular cierta cantidad de mugrita para entonces después bañarse. Ese gusto, ese como morbito que está ahí escondido, nos habla de esta relación más íntima, con asuntos mucho más íntimos que la mera higiene en sí. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, con gelatina y todo. Nada más para que se le antoje, la voy a dejar por aquí cerca. Muy buena esta gelatinita de los chatos, ¿verdad? Sí. Muy sabrosa, muy sabrosa. Y estamos hablando el día de hoy sobre la higiene personal y su relación con los estados mentales. Antes del bloque comercial estábamos pensando un poquito en estos estereotipos. Es interesante porque cualquier parte, como le estaba platicando, de lo que nosotros vamos a demostrar en nuestro cuerpo, en nuestra apariencia, habla de nosotros. No nos podemos zafar de esto. De repente, a mí me gusta pensar, Gaby, alrededor de las mentiras, ¿no? Hay quien dice, ¿y qué pasa si con el psicólogo uno va y dice mentiras? ¿No? Es normal, o sea, o cómo se va a poder cuidar a alguien, cómo se va a poder tratar a alguien si está diciendo mentiras. Nuestras mentiras hablan de nosotros. Lo que se habla en el consultorio, sea lo que sea, así sea nuestro silencio, habla de nosotros. Esto es exactamente lo mismo que lo que estamos hablando con la higiene personal, pero habla en contexto, ¿sí ve? El contexto de lo que estamos diciendo, el contexto de cómo nos vestimos, qué nos ponemos, por qué nos lo ponemos, habla de nosotros. No nos podemos zafar de esto, aún así diciendo mentiras. ¿Qué tipo de mentira decimos que no revele lo que está atrás de esto, ¿no? Es, de repente, podemos hacer todo este mundo de mentiras, pero es un mundo en el que a nosotros nos gustaría vivir, ¿sí ve? Y que ahí es en donde está la intención. Eso es lo que está hablando de nosotros. Personas, por ejemplo, que son extremadamente cuidadosas con su higiene personal por el miedo a apestar, para empezar, ¿no? Es, digamos, como toda una manera de contrarrestar, de evitar cualquier tipo de aroma, porque son personas que pueden llegar a sentir que huelen muy mal. ¿Por qué pensarían que huele mal? Uno, ¿cómo puede oler mal? ¿No? ¿Cómo se puede dar cuenta? Evidentemente que ya después de algunos días o después de algunos momentos de intenso ejercicio, nos podemos dar cuenta de que ya olemos a sobaquito, ¿no? De que ya olemos un poco a sudor, pero este olor que nosotros podríamos llegar a considerar horripilante, como muchas personas lo van describiendo, ya estábamos diciendo en programas anteriores que va teniendo que ver con aspectos que están más cercanos a cómo vivimos nuestra sexualidad, por ejemplo. Cómo se va interpretando, por qué. Si usted se fija, el acto sexual no es un acto higiénico, no es un acto estéril, es un acto en donde fluidos van, fluidos vienen, sudor, sustancias, muchísimas cosas. Y esto es lo que se acaba rechazando con el olor. Esto es lo que se acaba rechazando como con, ¿cómo lo podríamos decir? Con esta intensa necesidad de que todo esté limpio. Había un caso muy interesante en donde, para ponerle un síntoma histérico, ¿no? Y ilustrar un poquito más de este tema, un caso en donde hace mucho tiempo, ¿no? Evidentemente esto es de la época victoriana y lo va a entender por el contexto, una persona, una señora, una esposa de una persona adinerada, que tenía una casa bastante linda con sirvientes, todos los días a una de sus sirvientas le señalaba que la mesa estaba sucia, que había una mancha de tinta. Y la muchacha, bueno, pues le lavaba y al día siguiente volvía a pasar lo mismo. Se lo voy a resumir porque era muchísimo más largo esto. De repente, uno se puede llegar a preguntar si esa mancha no le estaba generando la misma persona. Y muy posiblemente en eso estábamos, ¿no? ¿Cuál era la necesidad de estar señalando esa mancha? De que había algo sucio. Hay algo que no se ha puesto en su lugar, hay algo que está mal, hay algo que está desacomodado. Buscándole en la historia de esta persona, sale a la luz que en su noche nupcial la mujer no sangró, ¿no? Por eso es que le decía que iba a identificar que es en la época victoriana, pues esto ya no es ningún uso, ya no es nada de presumir las sábanas ensangrentadas por la virginidad de la mujer. No había una mancha en esa sábana en un primer momento, ¿no? En esa noche de bodas no hubo una mancha y esto pues era una razón de deshonor. ¿Por qué?
también por la misma ignorancia, ¿no? No todas las mujeres sangran así como si hubieran sacrificado una gallina, y no todas las personas sangran. ¿Por qué? Porque el himen es distinto. Hay himenes que son muchísimo más resistentes, que no se rompen a la primera o a la segunda o a la 10ª vez, ¿no? Pero para esta mujer era una razón de deshonor, era una razón que manchaba su integridad, que manchaba su imagen. Por lo tanto, esta mancha que se estaba apareciendo en el mantel constantemente, era como, mira, sí hay una mancha, sí está esto, sí es eso que yo pude haber sido. De alguna manera se va proyectando hacia afuera el propio deseo, la necesidad de que eso suceda. Esto, poniéndoselo, como le digo, como un resumen muy cortito, porque realmente era un caso un poco más largo, pero como todas estas cosas, aún sin saberlo, porque esta señora evidentemente que no tenía toda esta cadena asociativa de ya le voy a decir a mi sirvienta que hay una mancha de tinta, porque entonces en mi pasado, como sucedió tal y tal cosa, son cosas que se salen de nuestro control. Realmente es un aspecto inconsciente. Por ejemplo, nosotros podemos tener muchísimo cuidado con nuestro aseo y lavarnos más los dientes, ¿no? Lavarnos mal los dientes, y de todas maneras no se nos quita el olor de la boca. O podemos estar bañándonos y haciendo muchísimas cosas y hacerlo mal. Y de todas maneras se van a seguir manifestando estas cosas. No le podemos escapar a nuestro inconsciente, y es justamente ahí en donde vamos a encontrar estas manifestaciones. Claro, y a propósito de la relación con lo sexual, incluso hay muchas personas que hasta hacen una exigencia. Les dicen a las personitas que cuando se bañen tienen que hacerlo, por ejemplo, con ropa interior, o que no deben tocar sus partes íntimas, incluso al momento de bañarse. Imagínate el peligro de infección en eso, porque el hecho de tocar, es como si se quisiera de repente mutilar una parte del cuerpo, ¿no? Va a actuar de diferentes maneras. Algunas personas con la bandera de unas creencias o de ser muy puritanos o de qué sé yo, pueden mutilar imaginariamente esa parte, ignorándola, dejándola sin tocar por ningún motivo posible. Otras personas, al contrario, van a lavar, y hay personas que se pueden generar enfermedades, mujeres en especial, que se llegan a generar enfermedades por estarse haciendo, por ejemplo, duchas vaginales con cosas hasta, bueno, que terminan por resultar nocivo, ¿no? Estas personas que constantemente están con el gel antibacterial y las manos cayéndose a pedazos. A final de cuentas, si te fijas, son caminos distintos por los cuales cada persona puede lidiar con este tipo de conflictos. No hay una sola forma de tratar de negar una parte íntima. Puede ser exactamente lo opuesto, puede ser desde no tocarla, ni siquiera para lavarla, como lavar en exceso y a final de cuentas causar un daño. Lo que estamos viendo ahí es como un síntoma obsesivo o un síntoma de algún otro tipo se ha apoderado de la higiene, de la función de la higiene de esa persona, y entonces la finalidad, la utilidad real de la higiene ha pasado a un plano totalmente secundario, y ya no se trata de eso, sino de la necesidad de cubrir esta como cuota de angustia, de desahogar esta cuota de angustia que viene desde el síntoma. Silvia nos está platicando que le tocó asistir al funeral de un muchacho que murió a manos de un amigo esquizofrénico, quien le disparó con una pistola y después se suicidó él mismo, y nos pregunta cómo se puede detectar esa enfermedad y cuáles son los síntomas. Fíjate, Silvia, que otra vez únicamente en los casos en los que es ya demasiado evidente que cualquier persona sabría que hay algún desorden, únicamente en esos casos se puede decir con claridad, sin pasar como un pronóstico. Pero tú, José Luis, hace un momento comentabas, se hacen entrevistas, no es algo sencillo. Yo creo que además se hace también un prejuicio muy grande pensando que
las personas esquizofrénicas son personas peligrosas necesariamente. Eso es un estigma. Yo conozco más gente que no es esquizofrénica que le ha disparado a alguien. Exactamente. Realmente no digo que no haya casos, por supuesto que sí, pero así como hay niños que le han disparado a alguien, ¿no? Entonces, no va de la mano con la esquizofrenia. Te lo podría decir, por ejemplo, una persona con paranoia. Sí, una persona que sufre paranoia es mucho más probable que tienda hacia la violencia. Un esquizofrénico no va tanto por ese lado. Entonces sí creo que es muy importante sacudir ese estigma, no pensarlos como personas peligrosas que tenemos que saber identificar para cuidarnos. No es así. Silvia, de verdad debes de haber quedado muy impresionada por esta situación, pero estoy segura que ese caso tiene sus peculiaridades que fueron las que dieron paso, que dieron lugar a esa lamentable situación. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, es el último bloque del programa del día de hoy. Escuchó el día de mañana, vamos a hablar sobre la puntualidad, que también va de la mano con todo este asunto de la higiene personal, aunque le parezca difícil de creer. Antes del corte comercial estaba llegando una participación, Gabriela, que decía: me tocó asistir al funeral de un joven que murió en manos de un amigo que tenía esquizofrenia. Le disparó con una pistola y luego se suicidó. ¿Cómo detectar esta enfermedad y cuáles son los síntomas? Justamente era de lo que estábamos hablando en bloques anteriores, en cómo un estereotipo alrededor de una enfermedad o alrededor de una apariencia realmente nos va a dejar un mundo diminuto, nos va a cegar realmente de lo que está sucediendo. Y es pensar, por ejemplo, en esta participación que nos está llegando, que una persona esquizofrénica, por lo tanto, es agresiva y por lo tanto tiene el nervio para matar a alguien y después de eso darse un tiro. Eso no es así. Realmente, si pensáramos, por ejemplo, en la esquizofrenia, una de las manifestaciones de la psicosis, y planteáramos qué cantidad de personas a nuestro alrededor, en la vida cotidiana, en puestos de autoridad, en todas las instituciones que se le pueda ocurrir de salud, de lo que quiera, están, digamos, como transitando, están conviviendo, están haciendo su vida, y pudiéramos encontrar una estructura psicótica, no es como para que digamos todas estas personas están enfermas y por lo tanto no se puede confiar en ellas. No ese es el punto. No podemos hacer este tipo de diagnósticos o este tipo de segregación. Hay una crítica muy fuerte, por ejemplo, para las instituciones mentales, ¿no? Para los nombrados manicomios. Ya no se dice de esa manera porque ya es peyorativo, ¿no? Pero es pensar que son estos lugares para poner a la gente que está mal de su cabeza. Y entonces la gente que está allá adentro es la que está mal y nosotros que estamos afuera somos los que estamos bien. De alguna manera se hace esta división social y que es una necesidad también que hayan lugares de descanso, que hayan lugares en donde personas que realmente están muy, muy, muy trastornadas puedan recibir una atención de calidad y puedan llevar una vida más tranquila. Pero no es la intención que haya esta división, ¿sí ven? No es como estas prisiones cuando de la época del Conde de Montecristo, en donde todos los indeseables tendrían que terminar ahí. Deben ser instituciones de rehabilitación, tienen que ser instituciones para que las personas puedan sobrellevar su enfermedad. El hecho de que uno tenga una enfermedad o no tenga una enfermedad no hace este paso definitivo. No, también, Gaby, se va queriendo hacer este análisis, por ejemplo, con este índice de maldad, ¿no? O con los perversos, las personas que son sociópatas. Un sociópata debería de estar lejos de nosotros, apartado de la sociedad. Y déjeme, le cuento un caso muy curioso. Una persona creo que fue en Francia, estuvo 20 años encarcelado en una institución mental porque había hecho un robo él junto con un compañero suyo, pero les iban a dar unos 5 años, 8 años por estar en un robo calificado, ¿no? Porque aparte tenían armas. Y estas personas intentaron buscar una salida fácil a este problema y dijeron, nos podemos ir a la prisión en donde están todas estas personas que nosotros nos metimos a robar para comprarnos unas cervezas, nos van a meter junto con los violadores, los asesinos, todas estas personas. Tenemos o confesamos lo que hicimos y nos van a tirar a ese pozo, o fingimos que estamos locos. Si fingimos que estamos locos, bueno, va a ser fabuloso porque vamos a estar en un hospital
no vamos a estar en una prisión para empezar, son lugares con enfermeras, con medicina, con buen trato, y uno de ellos fingió demencia a la hora del juicio. Esta persona lo fingió tan bien que lo dejaron en la cárcel durante 20 años, lo dejaron en la institución mental durante 20 años, y se volvió un caso muy sonado, porque esta persona dijo todas las cosas pensando que era lo peor que podría parecer dentro de una enfermedad para que se evitara la cárcel. Esta persona acabó instituida en este lugar y en lugar de 5 o 8 años, estuvo 20 años. Y 20 años después de que pasaron muchas otras cosas. Al momento en el que, esto se lo comento porque lo vi en un documental en donde una persona, un periodista, fue a preguntarle, porque era toda una inquietud suya alrededor de los perversos, ¿no? De los sociópatas, cómo se podía localizar. Y se hablaba de que esta persona había acabado encarcelada porque era un sociópata. Porque a final de cuentas había intentado pervertir la ley, había intentado salir adelante haciendo esto y fingiéndolo, y por eso es que se quedó ahí. Y este señor, cuando se pone a investigar más sobre estos aspectos clínicos con los cuales se puede diagnosticar para este tipo de cosas, de juicios, se dio cuenta de que esos aspectos sociópatas, esos aspectos perversos, encajan perfectamente en nuestro sistema capitalista de economía. Una persona que es muy competitiva, una persona que miente para lograr lo que quiere, una persona que se va rellenando de todos estos requisitos, acabaría cualquier cantidad de personas recluidas en una institución de estas. Esto es justamente el problema con hacer este tipo de diagnósticos, con hacer este tipo de diagnósticos y con el intentar hacer estos estereotipos, de encontrar a los enfermos, porque la enfermedad, déjeme le digo que lo tenemos todos. Ahí el problema es cómo se va actuando sobre eso, cuáles son las herramientas que tenemos, y no se puede hacer este filtro para que solamente los que sí están bien estén afuera y los otros no. Claro, ahí va en función más bien de la capacidad para vivir de una persona. No es que haya cosas buenas o malas, sino que hay ciertos medios con los cuales nosotros nos vamos a lidiar con el mundo, con las vicisitudes del mundo y también de externo y también de aquellas que provienen de nuestro mundo interno. Algunas de las herramientas que tenemos nos van a permitir vivir, y otras nos van a dificultar la vida más y pueden ir incrementando más y más la angustia. Y esto es en todo caso lo que se convierte en algo destructivo para la propia persona y para las personas que están alrededor. Por eso a veces es necesario modificar, no porque haya un estándar de algo bueno y un estándar de algo malo. Y a final de cuentas la higiene nos habla de la finalidad, no nada más del cuidado que tiene la persona sobre sí mismo o sobre sí misma más bien, sino sobre la finalidad de dicho cuidado. Siempre cuando se trata de un abandono, por ejemplo, podríamos preocuparnos, pero un abandono real, ¿no? Hay veces, muchas veces, que las mamás o los papás necesitan poner a sus hijos a marchar al ritmo de su propia neurosis, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia neurosis. No podemos exigirle a los demás. Si nos fue bien. Si nos fue bien, tenemos cada uno una neurosis muy particular. No podemos exigirle a los demás que se ajusten a nuestra neurosis, y hay mamás, papás que se preocupan por los hijos en función a que no se ajustan a sus neurosis, ¿no? Y que no sean como ellos desearían. Y bueno, pues esto ya sería como poderlo tratar en esa persona. Pero un abandono real podría ser un foco de preocupación, porque podríamos pensar que la persona se está desatendiendo también en otros sentidos, que se está desconectando también en otros sentidos. Un exceso nos puede decir que la persona, la finalidad, digamos, de esta higiene ya trasciende la higiene misma, ya trasciende la finalidad práctica de estar aseados, sí, claro, la higiene necesariamente está ligada a un aspecto antinatural de cierta manera, porque ya te hemos comentado, nosotros los seres humanos hacemos ciertas cosas
que no son normales, que tú lo decías el día de ayer, José Luis, los animalitos no se limpian como los limpiamos nosotros o en el mismo sentido que lo hacemos nosotros. Los animalitos, las mamás para limpiar a sus bebecitos se comen el excremento y muchos animales comen excremento. Entonces, esto que tenemos nosotros es una manifestación neurótica, sí, de la neurosis social, pero hay ocasiones en que se pone al servicio de una enfermedad o de un síntoma que únicamente nos incrementa, que nos pone a sufrir más, en lugar de encarrilarnos en una cultura, vamos a decir, sí, nos neurutiza un poquito esta cultura, pero nos encarrila para poder movernos dentro y para poder coexistir con otras personas. Por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta luego.